Todos nos dicen por qué se llama Melchora, por qué Melchoras, entonces qué mejor que la mujer que nos da nombre, homenajearla en este mes. Y bueno, y apareció Marcelo, que es otro Melchor, como le gusta decir a nuestra presidenta, que manda los saludos, están con temas varios que se propusieron, porque lamentablemente el fallecimiento les trastocó un poco la agenda. Así que, bueno, acá tenemos un Melchor que nos va a contar un poco y nos va a poner en contexto la vida de nuestra Melchora Puebla. No les voy a imponer nada porque lo mandó Claudia Guasón y que es también una Melchora de Canelones que había escrito algo, pero me pidió que lo leyera, se sintió mal y no podía venir, así que se lo voy a leer después. Marcelo, todo suyo. Buenas noches. Por nada, bueno, sumamente agradecido por que me hayan convocado. Realmente para mí es un orgullo poder estar no solamente hablando de Melchora Cuenca, que ya de por sí eso convoca y es importante, nos convoca y es importante, sino también ejerciendo un hobby como esta historia. ¿No? Yo soy estudiante de Historia en Facultad de Humanidades. Para mí siempre es un privilegio poder hablar de algo que me apasiona tanto como la historia. ¿Sí? Bueno, el objetivo de la charla, por supuesto, es Melchora Cuenca, pero, como generalmente se sabe, no podemos empezar sin contextualizar en un tiempo histórico a esta noble mujer que tenemos acá en esa fotito que ustedes ven por ahí. ¿Sí? Por eso me gustaría empezar por el principio. Supongo que esta imagen ya varios de ustedes la deben tener grabada en la retina. Las instrucciones del año 3, nada menos. Una de las claves, si se quiere, de la trayectoria de Artigas como líder, como jefe de los solidarios. Puse justamente este evento como para navegar en cierta medida, porque es relativamente cercano a lo que sabemos de la vida de Melchora, al momento en que Melchora aparece en la vida de Artigas. ¿Sí? Ustedes recuerdan, seguramente de la escuela o del liceo, por ahí, lo que ocurre en 1813, ¿no? Ya Artigas comienza a planificar el proyecto federal. Por supuesto, él plantea hacerlo con las Provincias Unidas del Río de la Plata en una primera instancia. Después ese proyecto lamentablemente naufraga. Pero en principio la idea de Artigas es presentarle un proyecto a las Provincias Unidas con la intención de que ese proyecto sea aprobado y que se convierta en cierta medida en una hoja de ruta para lo que va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Envía 2 delegados a Buenos Aires con una serie de propuestas, entre ellas, por ejemplo, las propuestas más importantes son la independencia inclaudicable respecto a lo que era España. Recuerden, estamos hablando de una España invadida por Francia, estamos hablando de José Napoleón, estamos hablando de las juntas de gobierno que se forman en España y después tienen un correlato en el Río de la Plata. La reciprocidad e igualdad entre las provincias que iban a integrar ese proyecto político y, finalmente, pero no menos importante, quizás lo más importante, el federalismo y el confederalismo. Ojo que son conceptos distintos. Federalismo, ¿por qué? Porque para combinar a todas esas provincias tan distintas era necesario que hubiese por lo menos un ente capaz de administrar las diferencias entre las distintas provincias. Eso es el modelo federal. El modelo confederal lo que propone también, sumando la federación, es que cada provincia tenga la posibilidad de autogobernarse, así mismo de elegir sus líderes, de elegir sus caudillos, de poder justamente gestionarse hacia adentro, sin ir, por supuesto, en contra de los planteos de las otras provincias. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bueno, este es un poco el escenario de 1803. Artigas manda a sus delegados y lo que ocurre es que es rechazado. El proyecto es rechazado. Artigas prácticamente se ve desdeñado por la situación
no entiende, no llega a entender cómo él, que había puesto a su servicio su experticia militar al servicio de Buenos Aires, es prácticamente ninguneado por las autoridades de Buenos Aires y finalmente decide retirar sus tropas de lo que en aquel momento estaba haciendo el sitio de Montevideo. ¿Recuerdan, no? En aquel momento Montevideo, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, la fuente del poder monárquico, estaba siendo prácticamente amenazada por las fuerzas de Artigas. Y Artigas, en un gesto de rebeldía, decide retirar sus fuerzas de ahí, obviamente dándole un mensaje, ¿no? a las Provincias Unidas, diciéndole: miren lo importante que soy, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de lo que puedo convocar, que si yo retiro mis tropas justamente durante el sitio de Montevideo puede llegar a fracasar, sería un duro golpe político y militar. Bueno, lo que termina ocurriendo al final es que las Provincias Unidas deciden cambiar de comandante, imponen otro comandante frente a las fuerzas que están asediando Montevideo, y a partir de ahí rompen relación con Artigas. No solo rompen relación con Artigas, sino que también ponen una orden de captura contra Artigas. Lo declaran prácticamente un forajido, viéndose también en cierta medida sorprendidos. Ellos no esperaban que Artigas hiciera eso. Bueno, en el diario del lunes, por supuesto, ese ninguneo que sufrió Artigas ante la provincia de Buenos Aires fue bastante alevoso, ¿no? Bueno, comentaba, Alvear se queda al mando de las tropas que asedian Montevideo. Artigas, en retirada ya, decide emprender un proyecto alternativo y dice: bueno, yo voy a seguir con estos principios federales y confederales porque estoy plenamente convencido de que esto nos va a llevar a un buen puerto. Entonces es cuando plantea el proyecto de la Unión de los Pueblos Libres, que la historiografía la ha recordado como la Liga Federal, ¿no? Ese concepto que tenemos tan metido nosotros, los orientales, en nuestra cabeza, y a través de negociaciones diplomáticas y demás, logra convencer a las autoridades de Entre Ríos y de Corrientes a que se plieguen a ese proyecto federal. O sea que ya ahí empieza a tejer alianzas con los diferentes gobiernos de esas provincias que estaban dispersadas por ahí. Bueno, en 1815 se da un golpe bastante fuerte por parte de las tropas artiguistas, porque gracias a la intervención de Fructuoso Rivera, Montevideo cae bajo el dominio de las tropas artiguistas. Rivera, por supuesto, recordarán, ¿no? En este momento estamos hablando de un Rivera que es prácticamente la mano derecha desde el punto de vista militar y estratégico del propio Artigas, y por supuesto es quien logra esta batalla, la batalla de Guayabo, logra que se convierta en un triunfo. Artigas deja un gobernante en Buenos Aires, toma prácticamente, en Montevideo, toma Montevideo como un bastión propio de lo que es el proyecto federal, y obviamente, porque no nos equivoquemos, era un pillo también, manda un mensaje justamente con ese hecho a las Provincias Unidas de Río de la Plata, diciéndoles: ojo, este soy yo y esto es lo que soy capaz de hacer, ¿no? Bueno, habíamos hablado de federación, proyecto confederal, pero todas esas ideas justamente, ¿no?, son como un poco etéreas, ¿no? Parecen justamente dentro del plano del ideológico, pero Artigas necesitaba además un epicentro físico, necesitaba un lugar desde el cual comandar, desde el cual poder administrar a todos esos ejércitos que andaban por la banda oriental, un lugar físico que en cierta medida englobara el ideario artiguista. Y ese lugar es nada menos que Purificación del Hervidero, ese lugar que está al norte de Paysandú y que se va a convertir en la encarnación física del ideario artiguista. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Una vez establecido ahí, en 1815 aproximadamente, es donde comienzan a gestarse nuevas ideas que se van a ir sumando a ese proyecto federal confederal. Por ejemplo, el reglamento de tierras. No nos olvidemos que estamos a principios del siglo XIX, la situación de la campaña era una situación caótica, y Artigas decide
como se le ocurre como una medida para pacificar esa campaña, pacificar las hostilidades que existen en esa campaña, bueno, crear en Purificación un ejemplo, redistribuir las tierras, hacer una redistribución de tierras entre las personas menos pudientes y construir, si se quiere, poblaciones que se basaran en la agricultura, ¿no? Esto es importante no solo por el punto de vista económico, no es solamente, vamos a poner mano de obra que se encargue de plantar, por ejemplo, y demás. También tiene una forma, que Artigas se le ocurrió, como para poder, en cierta medida, construir familias, ¿no? Instalar la idea de núcleos familiares, ¿no? De familias enteras que se fueran, que tomaran, se sedentarizaran en un cierto territorio, se quedaran ahí, tomaran ese como un hogar y a partir de ahí crear, si se quiere, un cierto modelo social, ¿no? Vean la proyección de este hombre, ¿no? La proyección hasta social que tenía el pensamiento activista. Bueno, Purificación entonces es el epicentro de este proyecto federal. Y el reglamento de tierras es una de las ideas más importantes de este periodo. Pero en 1815, ya con Purificación instalada, era necesario también, por lo menos, reafirmar en cierta medida el compromiso con la causa confederal. Entonces Artigas planifica, junto con las provincias que lo seguían, un congreso, el Congreso de los Pueblos Libres, que se lleva a cabo en Entre Ríos, nada menos uno de los aliados más importantes de Artigas. En ese proyecto, en este congreso, lamentablemente no quedan actas, no tenemos documentos físicos que nos digan lo que se dijo, qué se discutió y demás, pero dado el contexto, muchos historiadores han pensado que lo que se hizo fue justamente eso, cada provincia envió sus delegados y los delegados declararon lealtad al proyecto artiguista. Estamos hablando de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, vean que cada vez se van sumando más, ¿no? Córdoba, Entre Ríos y por supuesto la propia banda oriental, ¿no? Todos estos actores convienen a hacer un proyecto más grande basado en el proyecto federal artiguista. Bien, seguimos con lo mismo. La idea de Artigas es el reconocimiento que las provincias unidas del Río de la Plata, ahora incluso que son más provincias las que se han plegado al ideario artiguista, reconozcan finalmente que el proyecto de Artigas es viable y que se puede producir, ¿no? Vean que ya también hay una mentalidad estadista por parte de Artigas, ¿no? Al querer, en cierta medida, plantear una alternativa a los diferentes poderes que estaban en el Río de la Plata, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la reacción o cuáles se imaginan ustedes que puede haber sido la reacción del Directorio de Buenos Aires al haber hecho este Congreso de los Pueblos Libres y al instalarse Artigas en Purificación? Por supuesto, la reacción no fue la mejor. Después de que Artigas hace aquel Congreso, decide enviar dos delegados a Buenos Aires. Dice, bueno, ustedes coméntenle a las autoridades del Directorio de Buenos Aires lo que estamos haciendo acá. Los dos delegados terminan presos por las fuerzas justamente de Buenos Aires, son tomados prácticamente como rehenes, y no bastándole con eso, Buenos Aires además decide invadir la provincia de Santa Fe, uno de los aliados que yo les mencionaba de Artigas. De manera que prácticamente incurren en un acto de guerra contra y también contra las acciones que estaba tomando el propio Artigas. Bien, es un contexto hostil, por supuesto, pero se va a utilizar más un año después y nos vamos a 1816. Ese señor que ustedes ven por ahí es Carlos Francisco Lecor. Carlos Francisco Lecor. En esta oportunidad retratado por Miguel Benzo, un pintor uruguayo, figura importantísima, pero uno de los enemigos declarados. ¿Qué ocurre en 1816? El directorio manda invadir Santa Fe, perfecto, cae Santa Fe bajo dominio bonaerense, pero además, con mucha visión geopolítica, deciden convencer al reino de Portugal, que en aquel momento tenía la sede en Brasil, porque es el territorio de Brasil, convencerlo de que Artigas es un peligro, de que es hostil y que es necesario erradicar a Artigas
de esta región. Justamente, Lecor va a ser uno de los comandantes principales de las tropas portuguesas y va a ser, digamos, el que lo va a hostigar constantemente, no solo a Artigas, sino también a las fuerzas artiguistas. Va a ser el comandante encargado de la invasión de la banda oriental por parte de los portugueses, ¿ah? Que por supuesto va a poner en jaque a todo ese proyecto de purificación, a la diseminación del ideario artiguista por el resto de la banda oriental. Estamos hablando de una invasión portuguesa a gran escala y con los recursos, además, que eso tiene, ¿no? Estamos hablando de una monarquía prácticamente luchando contra caudillos locales que, bueno, obviamente a nivel de armas pueden tener mucha estrategia y demás, pero a nivel de armas y a nivel material no alcanzan el poderío bélico que puede alcanzar una monarquía europea, ¿sí? Bien, 1816 entonces, dominio portugués, invasión portuguesa. Y por supuesto los años fueron pasando y llegamos a 1820. Para 1820, imagínense la situación. Portugal seguía avanzando, seguía atacando. En varias ocasiones atacó Purificación, llevando a que los habitantes de Purificación tuvieran que evacuar el campamento, esconderse y huir, ¿no? Prácticamente las fuerzas artiguistas comienzan a estar cada vez más mermadas, ¿no? El propio Artigas es el único que mantiene ese ímpetu de seguir adelante, de seguir luchando y ponerle cara a la amenaza de los portugueses, pero bueno, eso en este tipo de situaciones bélicas, por supuesto, no es suficiente. En 1820 se da lo que es la caída del campamento artiguista de Tacuarembó, otro campamento, otro enclave sumamente importante de lo que es el proyecto federal. En un campamento que Artigas había construido en Tacuarembó, donde había dejado a cargo a Andrés Latorre, uno de sus máximos colaboradores, y bueno, es atacado, según consignan las crónicas, con un total salvajismo por parte de Portugal. Mueren decenas de soldados artiguistas defendiendo justamente ese campamento. En ese momento Artigas logra comunicarse con Fructuoso Rivera y le pide asistencia para defender campamentos que todavía quedaban por ahí, pero sin saber el propio Artigas, Rivera ya había hecho un armisticio con los portugueses. Acá puedo dejar algo muy bien claro, porque mucha de la historiografía, particularmente actual, habla de Rivera traidor, Rivera el que traicionó a Artigas, Rivera el que lo abandonó. A ver, tenemos que pensar también en el contexto de la época y pensar en un Rivera que sin traicionar los ideales y sin traicionar al propio Artigas. Y eso, corre por mi cuenta, es una opinión, una lectura que yo hago, pero me da la sensación de que la intención de Rivera era mantener un cierto status quo, evitar que los portugueses siguiesen cometiendo la barbarie que estaban cometiendo en el sur de la banda oriental, pacificarlos de alguna manera a través de un armisticio y además ganar tiempo para ver qué se podía hacer y de qué forma se podía finalmente erradicar a los portugueses de esta zona. Planificar mejor para tratar de expulsarlos de este territorio, ¿sí? Por supuesto, al verse sin apoyos, Artigas toma la medida final, drástica, de abandonar para siempre la banda oriental, ¿no? Deja la banda oriental, se dirige al exilio, pide asilo político a Gaspar Rodríguez de Francia, que era entonces el gobernante de Paraguay, ¿no? Gaspar Rodríguez de Francia acepta que Artigas vaya, bajo la condición de que no ejerza ningún cargo público, ningún cargo político, nada, que se retira a vivir prácticamente como un ermitaño, ¿no? Y bueno, Artigas accede, se va ya lejos y muere, como todos sabemos, en 1850, en una situación muy humilde, ¿no? Una situación muy distinta a la de sus años de gloria. Pero bueno, eso es un poco el relato que tenemos sobre la historia. Ahí tenemos a Artigas dibujado por Gamersay ya en sus años de vejez. Eso es un poco el contexto de la historia política de ese periodo tan convulso, tan complejo. Pero es también ese el marco en el que Artigas se enamora de una paraguaya que se llama Melchora Cuenca,
tiene hijos con esa paraguaya llamada Melchora Cuenca, viven prácticamente como una familia con esa mujer llamada Melchora Cuenca. Y por eso me parece importante, justamente me parece importante empezar un poco poniendo, ¿no? Poniendo un contexto histórico para ver dónde estamos parados, ¿no? Porque en estos casos particulares, como el de la propia Melchora y el propio Artigas, es indivisible los personajes y la coyuntura social y política que se está viviendo. ¿Se comprende? Bien. Bueno, sin más preámbulos entonces, ya la habían visto al principio, pero ahí la tenemos de nuevo, Melchora Cuenca. Esta es la única imagen que se conoce de ella. Es una imagen que la recupera un señor que lo van a escuchar bastante a lo largo de lo que nos queda de charla, que es Luis de Benet. Después le voy a contar un poquito quién es este señor. Él, investigando, sacando documentación y demás, descubre esta imagen y es la única imagen que nos tenemos, que observamos de la propia Melchora. ¿Sí? Bien. Vamos a quedarnos acá. Bueno, ¿qué podemos decir sobre Melchora Cuenca? Ya lo voy desilusionando un poco. Lamentablemente, muy poco es lo que podemos decir desde un punto de vista histórico, historiográfico sobre Melchora Cuenca. También pongámonos en contexto, siglo XIX, la capacidad de archivar, de documentar, o la ambición por hacerlo, es muy distinta a la que tenemos hoy. Hoy en día entramos en internet, podemos acceder a repositorios documentales enteros, escritos, audiovisuales, de la naturaleza que sea. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la campaña de la Banda Militar. O sea, registros, lamentablemente, hay muy pocos. Pero sí tenemos algunas pequeñas cositas que podemos ir comentando como para ir completando lo más que se pueda este cumple que significa la vida de Melchora. Las crónicas han consignado que ella habría nacido aproximadamente entre 1780 y 1790. Ese es el marco en el que Melchora puede haber nacido. No se conoce el lugar, se sabe que es Paraguay, no se sabe particularmente en qué lugar de Paraguay. Sí sabemos que fue hija de Gaspar Cuenca y María Pañeras. Gaspar Cuenca, personaje importante para la Junta de Paraguay, por supuesto, movimientos juntistas, no nos olvidemos, Paraguay tenía también su propia junta. El señor Gaspar, que acabo de mencionar, era un comerciante, un hombre de negocios, bastante reconocido, ¿no? Y es quien le proporciona suministros a la Junta de Paraguay, ¿no? Víveres, básicamente. La Junta de Paraguay había hecho buenas migas con Artigas. Entonces envían a Gaspar como intermediario a proporcionarle víveres donados por la Junta de Paraguay a Artigas cuando estaba en purificación. Ahí tenemos el nexo entre la historia, cómo se entrecruza la historia del propio Artigas y Melchora. Melchora, muy cercana a su padre, ¿no? Melchora que acompañaba a su padre en todas esas incursiones y todos esos estudios. Y Melchora que por supuesto conoce a Artigas. Podemos afirmar con seguridad en purificación, algunos dicen que ya se conocían de antes, ¿no? Pero por lo menos en purificación seguro, ya en 1815 seguro que Melchora está dentro de la vida de Artigas. Bueno, en purificación justamente es donde Melchora y Artigas se muestran como pareja públicamente. Tienen dos hijos, el primero es Santiago, que nace en 1816, Santiago Artigas Cuenca, y María Artigas Cuenca, que van a nacer en 1819, va a ser su segunda hija. ¿No? Importante porque después también esos son nombres que van a ir apareciendo después. A ver, está bien que no hay fuentes escritas, pero hay algo que los historiadores por lo menos lo usamos como herramienta cuando pasan estas cosas que no tenemos tanta información, que es la tradición oral, ¿no? Lo que pasa de boca en boca, lo que se comenta, los rumores, ¿no? Pero que también son importantes a la hora de construir historia. Y la tradición oral en particular ha recordado, sobre todo los historiadores que han rescatado más testimonios orales del siglo XIX, ha quedado la tradición de Melchora Cuenca no como la esposa solamente, no era la esposa sumisa. Pocos van a encontrar sobre Melchora Cuenca como una mujer sumisa. Si lo encuentran en algún lado, lo encuentran en lo dicen, porque realmente no se consigna en ningún lado. De hecho, lo que más se ha destacado sobre Melchora Cuenca es su temperamento.
su forma de pensar, su forma de imponerse obviamente, en un contexto bastante hostil, como era la unificación, no nos olvidemos, ¿no? Siempre se comenta la Melchora lancera, ¿no? Melchora como lancera del ejército artiguista, como una combatiente, no solamente como una compañera de vida, sino también como una combatiente al servicio de la causa federal. Recuerdo haber leído por ahí, lamentablemente no guardé la cita, pero se comentaba también en un relato que trascendió el siglo XIX, donde Melchora interactuaba con los otros lanceros del ejército, la mayoría de ellos hombres, ¿no? Interactuaba de tú a tú, ¿no? Se juntaban, se hacían chanzas entre ellos, armaban reuniones sociales, en purificaciones estamos hablando, de manera que ya eso nos pinta una imagen del carácter y la personalidad de esta mujer que acompañó a Artigas en aquel periodo, ¿no? Bien. Además, no nos olvidemos de otro detalle. Estamos hablando de una Melchora que tenía aproximadamente 25 o 30 años, o sea que faltó de la juventud para entender también un poco ese ímpetu y esas ganas de salir a defender un ideal, también en parte se explican gracias a esa juventud, ¿no? Que Melchora tenía en aquel momento. Bien, volviendo a la coyuntura un poquito nada más, solamente para añadir algo. En 1819 ya habíamos mencionado, ¿no? La situación de purificación empieza a ser crítica, es atacada persistentemente por portugueses, y acá es donde aparece un archivo. Acá sí tenemos un archivo, el archivo Artigas, que es quizá el repositorio más grande que hay sobre la trayectoria de vida del prócer y sobre algunos aspectos muy poco tocados por el archivo Artigas, pero a veces aparecen en la vida privada de él. Acá, en 1819, aparece una carta en la que Artigas mismo le solicita a su hijo Manuel. Manuel había sido hijo de Artigas de un vínculo anterior, Isabel Sánchez Velázquez, ¿verdad? Ya era un hombre adulto en ese momento y que también era prácticamente un asesor del propio Artigas, y él le escribe lo siguiente. Esto aparece en el tomo 36, en este tomito, tomo 36, páginas 175 del archivo Artigas, y lo quiero leer textual. Artigas le dice a Manuel: no te encargo más que le cuides a Santiago y lo mires como que es tu hermano. Santiago Artigas cuenta, ¿no? Que todavía era el niño. No permitas que él pase necesidad. Si Melchora se aborrece de estar ahí y quisiese ir a otra parte, no me permitas en manera alguna se lleve al niño, ¿no? Por su propia protección, para que el niño no tuviera, digamos, que particular resguardado el propio Santiago. Tú sabes que por eso la bandera, Melchora, y mientras quiera subsistir ahí, te encargo se lleven bien, y no le incomodes ni se le prive nada de lo que ella tiene. Artigas, estamos hablando de 1819, una Artigas que ya estaba retirada y que poco después, a principios del siglo XX, ya se va a ir al exilio, ¿no? Pero ante esa mala situación, él prioriza la situación de Melchora y de Santiago y de María. Le dice, por favor, por favor, que no le falte nada a Santiago, que no le falte nada a Melchora, no le incomode tratar, que se sienta por lo menos lo más que se pueda en un ambiente familiar. Aún a pesar de que el contexto es un contexto bastante malo. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con Melchora después de todo esto? ¿Qué pasa con el después de Artigas? Es sabido que Melchora y Artigas nunca más vuelven a verse. Siempre ha quedado en el relato de la tradición oral el hecho de que Melchora no lo acompañó al exilio, se negó a acompañar a Artigas al exilio, ¿no? Otro indicio que nos habla de Melchora como una mujer con carácter propio, con personalidad propia, muy atractiva. A pesar de lo malo que podía haber resultado de quedarse en el Queguay, en el arroyo Queguay, bueno, ella decide quedarse ahí y hacer eso un lugar para Santiago, para María y para ella. Bueno, después del exilio entonces, Melchora se habría dedicado a múltiples oficios para sobrevivir, ¿no? Algunos mencionan las banderas, otros costureras, algunos dicen que hacían uniformes para militares. Bueno, son algunos de los oficios que se mencionan, pero obviamente estos oficios los desempeñaba con un perfil muy bajo. No se olviden que Portugal todavía seguía ahí,
Melchora tiene un perfil lingüístico de unificación. Ya tenía la reputación de ser la lancera de Artigas y la esposa de Artigas. De manera que tanto ella como Santiago como María, de haberse visto expuestos, tranquilamente podían haber corrido peligro de ser ejecutados por portugueses. ¿No? Siempre. Ahora, ¿cómo yo sé todo esto? Bueno, estos aspectos de Melchora que pasaron después de la muerte, del exilio de Artigas, nos cuenta ese señor que yo mencionaba antes, de Benet. ¿Quién es de Benet? A principios del siglo XX, este señor Luis de Benet fue cónsul de Uruguay en Corrientes, en la provincia de Corrientes. Además de ser diplomático, de Benet también era un apasionado de la investigación histórica, y sobre todo de la gesta. Entonces, ya que estaba ahí como cónsul, decidió aprovechar su tiempo, ir a los archivos, escarbar a fondo los archivos, algo que, pongámonos en contexto, siglo XX, principio del siglo XX, un trabajo titánico, y gracias a eso consiguió recuperar mucha información. Pero además, recuperó información de una fuente que podemos pensar primaria. Francisca Artigas, ¿te suena? Francisca Artigas Cuenca. Bueno, Francisca Artigas es la nieta del matrimonio de Artigas y Melchor. Es la hija de María Artigas Cuenca. Y es quien le contó a Benet mucho de las historias que estamos comentando ahora, se las cuenta ella en primera persona. Es gracias a Francisca que sabemos esta información. Lamentablemente, bueno, la historia no la ha tratado muy bien a Francisca, siempre lo comentaba lo mismo el otro día con alguien. Francisca decide contarle todo lo que recuerda de Melchora, todo lo que pueda recordar, ya muy viejita ella, ¿no? Le cuenta todo a Benet lo escribe y lo deja impreso en el papel, justamente para que nosotros podamos recordarla. Pero después, con el paso del tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, la situación de Francisca es prácticamente de indigencia. Ni al gobierno uruguayo, en aquel momento, ni a las autoridades de la provincia de Corrientes les importó mucho el hecho del linaje del que venía Francisca. No se le otorgó una pensión, lo que prácticamente lo quedaba por historia, y por eso, en parte, también todo esto que estoy comentando no es univague, sino que quiero también, en parte, homenajear también a Francisca, porque hubiese sido imposible prácticamente hablar ni esto de Melchora Cuenca sin todas esas historias que ella le contó a Benet mano a mano. ¿No? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Perfecto. Perfecto. Bueno, a pesar de la etapa de primaria del ocultamiento, Melchora se tenía que ocultar, los portugueses acechaban, hay una especie de salvoconducto que Melchora aprovecha, al menos parcialmente, que se llama, tiene nombre y apellido, Fructuoso Rubén. Acá, esto que vemos acá es un daguerrotipo, es un tipo de impresión en plata que se usaba antes de que existiera el papel fotográfico, se imprimía en plata, ¿no? Y es la única imagen real que nos queda de Rivera. Rivera que fue comandante, encargado por los portugueses de la banda oriental, y después, por supuesto, presidente constitucional, el primer presidente constitucional. Rivera todavía seguía siendo el comandante encargado por los portugueses, y el propio Rivera y Bernardina, su esposa, le ofrecen a Melchora, al verla que estaba siempre huyendo y escapando de los portugueses y demás, dice, bueno, lo que podemos hacer es, tú me das el custodio a Santiago, de cierta manera, para yo poder educarlo y convertirlo en un hombre de armas, en un soldado como su padre, y a María también. María formaba parte también del periodo de Rivera. Déjamelos, yo los adopto, los crío como si fueran mi propia familia, pero Melchora, y esto lo cuenta Francisca mismo, Melchora se niega a entregar a María. Sí le da a Santiago y acepta que Santiago sea formado como un hombre de armas, que finalmente se convierte en un hombre de armas, pero María no. ¿Por qué? Bueno, la propia Francisca le contaba de Benet que era porque Melchora decía que si le sacaban a María, que era la única compañía que tenía y lo último que le quedaba de aquella relación con Artigas, prácticamente la vida no iba a tener más sentido para ella. Entonces María se convierte, además de la hija de Melchora, en su amiga y en su compañera, ¿no? Prácticamente.
Bueno, estábamos con Rivera, bien, le otorga la custodia finalmente de Santiago, pero ocurre algo más, y es casi paralelo. 1825, ¿qué año, no? Cruzada Libertadores, aquella invasión furtiva desde Buenos Aires, ¿no? Donde cruza La Valleja, Manuel Oribe, cruzan el río, entran furtivamente al territorio de la banda oriental con la idea de desarticular finalmente la invasión portuguesa. Por supuesto, a los portugueses no les cayó para nada en gracia y se pusieron nuevamente en alerta. Por lo tanto, Melchora, que seguía recibiendo Paysandú, se ve más en peligro nuevamente. Nuevamente se ve amenazada por esos portugueses que están tratando de salvaguardar la situación, el status quo y quedarse en este territorio como invasores. Vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Una situación bastante oscura para la propia Melchora. Pero Melchora aún así decide quedarse. Los remoles del caso decide quedarse y tomar su hogar en el Queguay, en Paysandú. No se va, a lo sumo a veces tiene que huir, cada tanto con María, ¿no? Con ver de repente movimientos de tropas, movimientos militares, pero igualmente a pesar de eso se queda en el Queguay. De hecho, se queda en este lugar. Bueno, en este paraje, ¿no? Lugar como lugar físico ya no queda mucho. Estos son los restos de la tapera de la Paraguaya, ¿no? El lugar de residencia de Melchora Cuenca, lo que fue antiguamente la casa de Melchora Cuenca. Como verán, no se ha preservado nada más que un poco de cimientos, ¿no? Pero ese es el lugar donde ella reside. Y la próxima noticia que tenemos de Melchora es en 1829. ¿Qué ocurre en 1829? Además de que en este territorio ya estaban habiendo cambios políticos bastante fuertes. No se olviden, en 1828 comienza a practicar de paz, aparece en Uruguay, se empieza a practicar ese Uruguay como Estado independiente. Pero además de eso, en 1829 ocurre un hito importante para lo que es la vida de Melchora Cuenca. Y es que, por lo que ha podido investigar un historiador de Paysandú, de la ciudad de Paysandú, Augusto Schulting, se descubre un acta de casamiento de Melchora Cuenca en 1829. Ella se casa por segunda vez con un hombre de Corrientes, del cual no se sabe nada, prácticamente solamente se sabe que se llamaba José Cáceres, pero se vuelve a casar y obviamente sigue residiendo en el Queguay, se casan y quedan viviendo ahí. Esto es importante porque también los pocos documentos que vamos encontrando de Melchora Cuenca también nos van armando un poco cómo fue su trayectoria de vida después de Artigas. Entonces, estos hechos también son mencionados. Ahora bien, se casa, no se sabe mucho del matrimonio, y de hecho no se sabe prácticamente nada de Melchora hasta 1846. Vean el salto que dimos, ¿no? 1829 habíamos dejado a Melchora casada, 1846. Deducimos que el matrimonio de Melchora no duró demasiado, porque, vaya a saber la causa, ¿no? Puede haber sido la muerte de este señor Cáceres, puede haber sido una separación, no sabemos. Pero en 1846, cuando volvemos a saber de Melchora, ya José Cáceres no se menciona más. Prácticamente se lo tragó la historia. No se sabe más qué pasó con él. Tampoco hay actas de defunción, porque nos deja la duda si habrá muerto, si no. Pero bueno, la situación era esa. ¿Qué ocurre en 1846? Bueno, ¿se acuerdan de Santiago Artigas, el hijo? ¿No? Santiago Artigas Cuenca. Ya en ese momento, estamos hablando de la Guerra Grande de 1846, ya es un hombre de armas, es un soldado que pelea a favor del bando de Fructuoso Rivera, del gobierno de la defensa, y está instalado en la provincia de Corrientes, de Concordia, en ese momento. Está apostado ahí. Santiago, en un gesto bastante noble, decide llevarse a su madre y a su hermana a vivir a Concordia, a vivir con él a Concordia. No a vivir juntos, pero por lo menos compra una casa, una gran casona en Concordia y instala a la Melchora y a su hermana ahí, en esa vivienda. Y además, en un gesto que habla también de la grandeza de Santiago Artigas, en esa misma casa conviven Melchora, convive María, y también los hijos de
aquel hermano de Santiago, ¿no? Aquel hijo que Artigas había tenido con la primera mujer. Bueno, los hijos de ese matrimonio también conviven con Melchora y con María. Prácticamente es una casona donde habita todo el círculo familiar que todavía quedaba de Santiago, ¿no? Y en 1851, en esa casona que yo les comentaba, es donde nace Francisca, esta cronista, prácticamente la cronista de todas estas historias que estamos contando, la que preservó, por suerte, gracias a Dios, la memoria de Melchora Cuenca, la que se convirtió en su voz después de que Melchora ya no pudo hablar más. ¿Sí? Bueno, también es gracias a Francisca que conocemos o que tenemos algún tipo de noticias sobre la muerte de Melchora. Por supuesto, nuevamente, yo sé que me estoy repitiendo con esa frase, ya como una frase hecha, pero no tenemos documentos sobre la muerte de Melchora. No hay un acta de defunción, no hay nada en ningún registro civil, ni en Concordia, ni en ningún lado, pero gracias justamente a Francisca que sabemos, que tenemos información, de que puede haber muerto aproximadamente entre, si mal no recuerdo, 1860 y 1870. Esa década es donde se produce la muerte de Melchora en la ciudad de Concordia. Ahora bien, la causa de la muerte. Quiero hacer un paréntesis con esto porque ha dado lugar a mucha especulación. Especulación que, van a ver, no tiene mucho sentido. Lo que recordaba Francisca era que Melchora había muerto en un accidente doméstico. Ustedes se acuerdan que en el siglo XIX las casas en general se aclimataban con aquellos viejos braseros, ¿no? Supuestamente, según recordaba Francisca, en un accidente con un brasero, el brasero ardió en llamas, inundó la casa de humo, y Melchora habría muerto ahogada en esas circunstancias. Ya siendo una mujer anciana, ¿no? Recordemos que Melchora ya aproximadamente llegaba a los 80 años ya para aquel momento, pero bueno, un accidente doméstico. Ahora bien, y lo digo con cierto sentido episodio, porque verdaderamente me causa gracia, algunos por ahí, aprovechándose de la tradición popular, que a veces también puede ser jugarnos en contra, ha dicho que Melchora murió como parte de un complot. Que como ella era uno de los pocos vestigios que quedaba de Artigas y demás, posiblemente el gobierno uruguayo y el gobierno del Imperio del Brasil y el gobierno de Buenos Aires estaban interesados en hacer desaparecer a Melchora, que muriera, y bla, bla. Bueno, por supuesto, ustedes mismos se estarán dando cuenta de lo irrisorio que es esta teoría de conspiración. ¿No? Estamos hablando de que algún que otro, ni voy a mencionar los nombres, algún que otro cronista ha dicho, bueno, pero quizá, vos fíjate que la causa de la muerte de Melchora es una causa rara, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a aceptar que Melchora Cuenca, la esposa de Artigas, murió con un accidente de brasileño, y todos fueron los brasileños, o fueron los bonaerenses, los porteños, o capaz que el mismo gobierno uruguayo estaba interesado en hacer desaparecer a Melchora? El código Da Vinci, ¿no? Parece una cosa así conspiranoica, por demás, lo más probable es que haya sido, como lo contó la propia Francisca, de primera mano, un accidente. Y bueno, lamentablemente esa es toda la información que tenemos sobre la trayectoria de vida de Melchora Cuenca. Esa es la vida que podemos contar. Después, por supuesto, se superponen mitos, leyendas, tradiciones orales. No vamos a entrar mucho en eso porque si no estaríamos estirando. Pero sí, para ir cerrando, después de haber comentado y haber hecho este panorama sobre la vida de ella, me gustaría también levantar un poco de polémica para hablar de algo que sí está documentado, que lo dejé para el final justamente porque acá sí tenemos fuentes, que es nada menos, es importante, este señor es el padre Monterroso, uno de los sacerdotes que asistían a Artigas en purificación, que es el tema justamente de la legitimidad del matrimonio Cuenca-Artigas. Una cuestión polémica, repito, porque ciertas visiones sobre la vida de Artigas han descartado prácticamente la cuchara de la historia, prácticamente no existió, la dejamos de lado, y sin embargo van a ver que hay fuentes bastante bien documentadas que nos hablan de un matrimonio legal. Primero y principal, purificación. Tenemos a Monterroso como uno de los principales asesores, el padre cura Monterroso como uno de los principales asesores de Artigas. Artigas, por supuesto,
católica, recordemos. Tenemos también una capilla en purificación. No se olviden de eso, una capilla en purificación. Ya eso nos da un marco como para pensar que tanto Artigas como Melchora pudieron, o las condiciones estaban dadas como para que pudieran contraer matrimonio. Pero además, uno podría preguntarse, bueno, sí, bárbaro, eso es una especulación pública. Sí, había una iglesia, había un cura, bárbaro, ¿y en qué te basás vos para decir que se casaron? Bueno, en dos documentos. Y que tenemos que agradecer nuevamente a Luis de Belén por haberlo recuperado a principios del siglo XX. De Belén lo que plantea es lo siguiente, dice, es iluso pensar o buscar algún acta de casamiento de Melchora y de Artigas. Estamos hablando de purificación, un campamento que era asediado permanentemente, donde la gente tenía que huir, donde la vida era un tanto inestable. Por lo tanto, pensar que en ese contexto se puede preservar alguna clase de documentación, alguna clase de archivo, es una locura. No vale la pena ni buscar ningún tipo de archivos porque no los hay. Entonces, ¿a dónde fue de Belén? Bueno, fue nada menos que a dos fuentes que tienen que ver con los hijos de matrimonio Artigas Cuenca. Primero y principal, el acta de casamiento de Santiago. Santiago Artigas contrae enlace en 1836. ¿Tá? Y les leo, esto aparece en el libro segundo de matrimonios de la parroquia de San Benito de Paysandú. O sea que el documento está. Dice lo siguiente: don Santiago Artigas, natural de esta feligresía, hijo legítimo de José Artigas y de doña Melchora Cuenca. Hijo legítimo. Siglo XIX. La legitimidad en materia de matrimonio, en materia de bautismo, en materia de defunción, ¿quién la da? La Iglesia Católica. Exactamente. Y acá tenemos un documento avalado por la propia Iglesia Católica donde se consigna que Santiago Artigas es un hijo legítimo. Por lo tanto, el matrimonio de su padre también era legítimo. Ese es el primer documento que recupera el testimonio. Pero tenemos otro, también a falta de uno tenemos dos, que es el acta de defunción de María Artigas Cuenca. Ella muere en 1889, ya también muy avanzada en años, y el documento dice lo siguiente, leo textual. Este documento está extraído del Estado Civil de Concordia, de buscarlo allá. Dice: el día 3 del corriente mes y año, a las 9:30 AM, en la casa de la familia Artigas, cita en la calle Tucumán, falleció una persona llamada María Artigas. Es hija legítima, de nuevo, hija legítima de José Artigas y de su esposa Melchora Cuenca. Por lo tanto, pleno siglo XXI, seguir discutiendo la legitimidad del matrimonio Artigas Cuenca ya no tiene ningún sentido. Es solamente para ilusos pensar que la única mujer legal que tuvo Artigas fue Rosalía Villagrán. Luce el alma nacional, donde había lunas guerreras, tus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá.